Hola, buenos días. ¿Alguien me puede ayudar para habilitar las diapositivas? Buenos días, doctor. Ya se puede. Sí, ya lo vi, gracias. Sí, de nada. Va. Ok, pues vamos a empezar a pasar lista. A ver, aquí estoy viendo a Gaby Ávila. Presente. Gracias. A Aranza Peregrino. Presente. Bien, veo a Karina Arroyo. Presente. Gracias. Veo a Brenda Yuritsi. Presente, doctor. Veo a Valerie Hernández. Presente. Gracias. Veo a Cintia Ramos, que creo que fue la primera que llegó. Presente. Jessica Hernández. Presente. A Valeria Rojo. Presente, buen día. Buen día. Veo a Alan. Presente, doctor, buenos días. A Brandon. Presente, doctor. Buenos días. A Cristian. Presente, doctor. Buenos días. A Fernando. Presente, doctor. Buenos días. Alexa. Buenos días, presente. Gracias. Y a Luis Manuel. Muy bien, pues creo que ya estamos todos. Antes de iniciar, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda que haya quedado pendiente de la semana pasada? Acuérdense que vimos anatomía y fisiología del sistema nervioso central, que está un poquito complicado. Yo lo intenté hacer muy resumido, muy práctico, pero no sé si haya quedado alguna pregunta o alguna duda de lo que se mencionó en ese día. No, doctor. No, doctor. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o duda, pues vamos a dar inicio a lo que quedó pendiente de la semana pasada, que dijimos que habíamos dejado esto ya para un segundo momento, que eran las funciones cerebrales. Ya habíamos dicho que tienen algunas características como plasticidad, excitabilidad, etcétera. Vimos los diferentes tipos de neuronas, diferentes tipos de sinapsis, vimos algunos neurotransmisores y bueno, ahorita nos vamos a enfocar a las funciones del cerebro. Esto va a ser prácticamente dirigido a cada uno de los lóbulos, que recuerdan que son el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Y bueno, pues en primer lugar vamos a dar inicio, vamos a platicar del lóbulo frontal. Cada uno de estos lóbulos van a tener diferentes funciones muy específicas. Y les vuelvo a hacer el énfasis porque, por ejemplo, cuando veamos el tema de EBC o de tumores del sistema nervioso central, el tumor o la irrigación que se vea comprometida va a depender mucho del lóbulo o del área que esté afectada. Por lo tanto, por ejemplo, si un paciente tiene una alteración o una isquemia a nivel de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, que está irrigada por el lóbulo, más bien que va a irrigar al lóbulo frontal, entonces, pues prácticamente este paciente, pues sus manifestaciones van a estar dirigidas a o comprometidas en cuanto a la motricidad de tipo voluntario, van a tener ciertas alteraciones de la conducta, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero que integren, ¿no? Que empiecen a relacionar. Ok, pues la función del lóbulo frontal, una de ellas es que se encarga de coordinar funciones de ejecución y motilidad o motricidad voluntaria. Esto quiere decir que son movimientos coordinados, así como la integración y la expresión de la conducta emocional. O sea, aquí el lóbulo frontal es el que se encarga prácticamente de lo emocional. Este se va a dividir en tres grandes regiones, como es la región orbital, la región media y la región dorsolateral, que aquí lo podemos ver ejemplificado en este diagramita que ya tiene mucho tiempo que existe, que se llama el homúnculo de Penfield.
Esto lo que quiere decir es que cada área de esta parte, de esta región frontal con sus diferentes regiones, va a estar dividida van a coordinar ciertas cuestiones. Por ejemplo, aquí en esta región, que es la región dorsolateral, va a estar prácticamente coordinado en la motricidad voluntaria, la ejecución, pero que tiene que ver con los movimientos faciales y con el habla. En la región media, bueno, aquí si la arteria o el tumor está localizado en esta región, bueno, pues aquí se van a ver comprometidas las extremidades superiores. Y si la primera región, que es la región orbital, va a estar comprometida, bueno, pues aquí las manifestaciones prácticamente van a estar dirigidas hacia las extremidades inferiores. Entonces, lóbulo frontal coordina motricidad voluntaria, integración y expresión de la conducta emocional. Estas son sus diferentes áreas o regiones que van a estar prácticamente ejemplificadas en este homúnculo de Penfield. Aquí, bueno, lo mismo, la cabeza está representada en la zona inferior, luego está el miembro superior, el tronco y por último el miembro inferior, que tiene que ver con el lóbulo paracentral. ¿Okay? Entonces, este es el homúnculo de Penfield. También hay una relación, una función en cuanto al lóbulo frontal que va a estar dividido por ciertas áreas. Estas son importantes, estas apréndansela, porque algunas de estas prácticamente vamos a preguntar en el examen. Entonces, en primer lugar, está el área 4 de Brodmann. ¿Ok? Esta área 4 de Brodmann, que pertenece al lóbulo frontal, está prácticamente ejemplificada o esquematizada en esta región, en la número 4, y esta va a recibir conexiones del área premotora y del área 6 de los núcleos del cerebelo y de los ganglios basales y del tálamo. Si recuerdan la clase anterior, hablamos muchas ocasiones que los ganglios basales se encargan de la motilidad del movimiento. Entonces, esta área 4 se va a encargar prácticamente del área motriz. Por lo tanto, es la primer área motora, o sea, es la principal área motora. Vamos a tener áreas motoras accesorias, pero si yo les pregunto en el examen en qué área está la principal área motora, ustedes tienen que colocar el área 4 y más específicamente que está localizado en el lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, primera área motora que está prácticamente localizada en esta región es el lóbulo frontal, es el número 4. Ahora, este es un área motora también, pero accesorio. Aquí está, bueno, en la número 6, es la accesoria, que prácticamente está a un lado de la principal, que está ejemplificado con el número 6. Entonces, el área 6 de Brodmann también tiene que ver con el movimiento. Aquí este va a recibir conexiones del tálamo, del cerebelo y de los ganglios de la base. También tiene que ver con coordinación de movimientos complejos y en esta área se va a encargar prácticamente de regular centros de verificación de los movimientos de los ojos, movimientos faríngeos, de la articulación del lenguaje, de la rotación del tronco y de la cabeza. Entonces, el área 6 de Brodmann, basada en el lóbulo frontal, se va a encargar de estos movimientos, ¿ok? De ojos, movimientos faríngeos, de la articulación del lenguaje y de la rotación del tronco y de la cabeza, ¿ok? Y por último lugar está otra área que también tiene que ver con el motor, que también pertenece al lóbulo frontal y que es el área 8, que también se le llama como suplementaria. Es una continuación del área 6 o accesoria, y estos tienen que ver con coordinación bimanual de las tareas, o sea, movimientos finos, como realizar actividades manuales, el realizar ciertos tipos de ejercicios. Aquí, por ejemplo, está ejemplificando ahí el levantamiento de pesas. Entonces, el área 8 también es motriz y este está caracterizado por coordinación bimanual o tareas mucho más finas, ¿ok? Entonces, en conclusión, el lóbulo frontal tiene 3 áreas, una principal motora que es la 4, una accesoria que es la 6 y por último una 8 que es suplementaria, que no se les olvide. Ahora, también tiene, ya dijimos que también se encarga de la atención, concentración y de las emociones. Aquí estas funciones se van a encontrar en otras áreas diferentes a las motrices, como es el área 9, el área 10 y el área 11 de Brodmann, ¿ok?
Estas áreas, bueno, pues van a estar localizadas en la parte anterior del lóbulo frontal, recibe aferencias del tálamo y del sistema límbico. Las lesiones en esta área prácticamente traducen cambios en el temperamento o el humor, cambios de personalidad, indiferencia, pérdida de interés o abulia, déficit del pensamiento abstracto, pérdida de la atención y pérdida de la memoria. Entonces, acuérdense, estas áreas 9, 10 y 11 de Brodmann, que también se localizan en el lóbulo frontal, se van a encargar de atención y concentración, ¿ok? Ahora, vamos a dejar un poquito atrás las áreas de Brodmann. Aquí existen otras áreas que se les llama el área 44 y área 45, pero estas son de Broca. También están localizadas en el lóbulo frontal, que están aquí ejemplificadas en la parte más inferior, y aquí prácticamente van a controlar los músculos asociados con el lenguaje. Por lo tanto, podemos decir que el área 44-45 es el centro del lenguaje y está localizado a nivel del lóbulo frontal. Una lesión por X motivo, por isquemia, por tumor, por hemorragia, en esta región de Broca prácticamente el paciente se va a manifestar o la sintomatología es que va a presentar afasia, principalmente de tipo expresivo. ¿Ok? Entonces hasta aquí acabamos en cuanto a las funciones del lóbulo frontal. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. Ok, entonces no se hagan bolas, ¿eh? Existen las áreas de Brodmann, que son prácticamente movimiento y coordinación, y las áreas de Broca, que son 44 y 45, y tienen que ver con prácticamente con el lenguaje, ¿ok? Pero todas estas pertenecen al lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo parietal, bueno, pues este lóbulo parietal se asocia con los sentidos del tacto. Es decir, que es prácticamente el área sensitiva que va a estar prácticamente en este lóbulo. Aparte, este lóbulo también tiene un importante papel en el procesamiento de la información somatosensorial, o sea, los sentidos de las diferentes partes del cuerpo. También tiene que ver con los números y sus relaciones y la manipulación de los objetos, así como también tiene que ver el lóbulo parietal con memoria de experiencias pasadas, ¿ok? Entonces, estas son las principales funciones del lóbulo parietal. Número 1, sentido del tacto, o es el lóbulo prácticamente sensitivo, ¿ok? Esto quiere decir que va a llevar prácticamente todos los estímulos somatosensoriales a las diferentes partes del cuerpo, pero también tiene que ver con números, relaciones y manipulación de los objetos, y también integra o se relaciona con la memoria de experiencias pasadas. Este lóbulo parietal, bueno, también va a tener sus diferentes áreas, una primaria, una secundaria y una de asociación, al igual que el lóbulo frontal. Y la principal área somatosensorial van a ser el área 1, el área 2 y el área 3. Este es el área somatosensorial que va a estar prácticamente localizado en el lóbulo parietal y está ejemplificado aquí en color verdecito. Así como pueden ver, están prácticamente estas áreas unidas, ¿no? Entonces, somatosensorial primaria, 1, 2, 3. Tiene también un área secundaria que es la número 40, que está aquí al lado de las anteriores, y un área sensorial que también va a ser de asociación, que va a ser la número 5 y la número 7, que van a estar localizadas prácticamente en la parte superior, ¿ok? Entonces, áreas somatosensoriales es 1, 2, 3, 40, 5 y 7, ¿ok? Estas áreas 1, 2 y 3 ya dijimos que es la principal o la primaria, está prácticamente ubicada después de la cisura de Rolando, recibe información desde los núcleos del tálamo, del lado opuesto del cuerpo, y está asociada con el área motora principal y con las demás áreas corticales, ¿ok? Entonces, a pesar de que es prácticamente su función sensitiva o somatosensorial, también va a tener cierta comunicación con las áreas motoras principales, y esto tiene que ver con su cercanía, ¿ok? El área 40 o área secundaria, bueno, prácticamente una lesión a este nivel, bueno, pues puede causar una pérdida bilateral de los aspectos sensibles y sutiles de la sensibilidad, por ejemplo, estereognosia, pérdida del esquema corporal, etc. ¿Okay?
Las áreas 5 y 7, que son sensoriales, pero son de asociación, prácticamente están localizadas en la circunvalación parietal superior. También tiene que ver con la activación de actividades motrices, pero acuérdense que estas son principalmente somatosensoriales y permiten determinar la textura de un objeto sin verlo, ¿ok? Entonces, esto es lo referente en cuanto al lóbulo parietal, que, como les mencioné en un principio, es prácticamente somatosensorial o tiene que ver con el tacto. ¿Alguna pregunta o duda de este lóbulo? No, doctor. Ok, bueno, seguimos entonces con los siguientes lóbulos. El siguiente que vamos a platicar es el lóbulo temporal. Aquí, como su nombre lo dice, bueno, más bien está localizado en esta región temporal y prácticamente se va a encargar de la audición, o sea, del auditivo. Va a reconocer los sonidos, los tonos y sus diferentes intensidades, ¿ok? Esta va a estar prácticamente ubicada, localizada debajo de la cisura de Silvio y anterior al lóbulo occipital. Presenta 3 áreas importantes, al igual que los otros lóbulos anteriores. Va a tener un área auditiva primaria, una secundaria y una de asociación, o que se le llama también área de Wernicke, ¿ok? En cuanto al área, a las áreas del lóbulo temporal que tienen que ver con la audición, van a ser las principales, va a ser la 41 y la 42, que van a estar localizadas en la parte temporal superior y reciben información de los cuerpos geniculados medios. El área 41, esta es la principal área primaria, hablando de lo auditivo, permite la audición de sonido, pero no su reconocimiento que se obtiene por la acción del área 42. Entonces la 41 y la 42 prácticamente van a actuar en conjunto, ¿no? Por así decirlo. El área 41 permite escuchar y el área 42 nos permite prácticamente comprender lo que nosotros estamos escuchando. El área temporal 22, tiene que ver con el área de Wernicke, que también tiene que ver con el lenguaje, pero en el sentido de lo auditivo y de la comprensión, a diferencia del área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, pero más bien en lo hablado, en lo motriz. Entonces aquí también no se confunda porque es frecuente que en el examen lleguen a confundir el área de Wernicke, que es prácticamente lo auditivo, o sea, la comprensión del lenguaje, pero hablando de lo auditivo, y el área de Broca es la comprensión o la expresión del lenguaje, pero más bien al hablar, ¿ok? Cuando existe una lesión en esta área temporal 22 o área de Wernicke, pues prácticamente si se localiza en el hemisferio dominante, no van a tener, bueno, va a haber una supresión en el sentido de las palabras, ya que el sujeto no va a comprender lo que está escuchando, ¿ok? El área 39 está localizada en la parte posterior de la cisura de Rolando, también ya va a llevar información del área de asociación somestética, visual y auditiva, y aquí su destrucción o una alteración a este nivel o de este lóbulo prácticamente nos van a provocar síntomas como alexia, dificultad para leer, o agrafia, que significa dificultad para escribir, ¿ok? Entonces, el área de Wernicke está localizada en el área temporal, específicamente en el número 22, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con los siguientes lóbulos. Vamos a platicar del lóbulo occipital. Aquí el lóbulo occipital, que está ejemplificado en esta parte, es la parte más inferior, la más posterior de todo, la más encefálica. Aquí el lóbulo occipital se va a encargar de la información visual, ¿ok? Este es prácticamente visual. Los lóbulos occipitales son el centro de nuestro sistema visual de la percepción. Por lo tanto, cualquier lesión, ya sea isquémica, tumoral, hemorrágica, etcétera, a este nivel lo que nos va a provocar tiene que ver con lo visual. Al igual que en las otras áreas y los otros lóbulos, van a tener un área visual primaria, que en este caso es la número 17. Esta área receptora primaria va a recibir los estímulos visuales que se originan en la retina, viajan por los nervios ópticos,
por los cuerpos geniculados laterales y prácticamente van a llegar al nervio óptico con su último destino, que es a nivel del tálamo. Su pérdida, pues obvio, si este lóbulo se encarga de la visión, pues la pérdida o lesión a este nivel, pues va a provocar ceguera completa, pero cuando hay otras alteraciones menores, pues únicamente puede provocar alucinaciones, manifestadas como manchas luminosas o escotomas, puede provocar sombras de colores, etc. ¿Okay? Entonces, lóbulo occipital tiene que ver prácticamente con lo visual. Ahora, existen también áreas secundarias, ya dijimos que la 17 es la principal, pero también existen otras áreas de asociación o accesorias, como es la 18 y la 19. Por ejemplo, aquí está poniendo el ejemplo. Hay una interpretación visual de reconocimiento de los estímulos visuales. O sea, aquí el individuo, podemos decir que sí está observando lo que ve, pero su cerebro está captando otra información. Por lo tanto, quiere decir que no va a reconocer o no va a ser capaz de nombrar este objeto para poder determinar su función o para apreciar su importancia. O sea, no va a saber para qué sirve. O sea, sí ve, pero la información, al ser analizada en estas áreas, no va a poder ser interpretada de forma correcta. Ok, bueno, pues aquí este es un resumen en cuanto a la localización de las diferentes, de la masa encefálica con sus diferentes lóbulos. Aquí están ejemplificados el área prefrontal, el área de Broca, el área olfativa, el área motor primaria, la somatestésica, el área gustativa, el área visual, que es la que acabamos de ver, que tiene que ver con el lóbulo occipital, etc. Entonces, estas diapositivas la semana pasada ya se las entregué, entonces para que las revisen con calma, porque pues va a venir en el examen. Siguiendo con las otras funciones, hablando del diencéfalo, pues aquí en el diencéfalo va a estar constituido por el tálamo y el hipotálamo. En cuanto al tálamo, se va a encargar de dolor, temperatura, de la presión. En cuanto al hipotálamo, se va a encargar de regular igualmente temperatura corporal, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regula la ingesta de alimentos, regula ciertas funciones del sistema nervioso autónomo, regula la adenohipófisis, regula respuestas emocionales como temor, ira y conducta. Estas funciones del hipotálamo ya las habíamos mencionado en la clase previa. En cuanto a las funciones del mesencéfalo, pues aquí tiene que ver con reflujos visuales, principalmente los pupilares. Tiene que ver con reflejos auditivos, esto es en cuanto a la intensidad de estos sonidos. Y prácticamente, pues, este mesencéfalo, en el mesencéfalo va a estar contenidos el tercero y el cuarto par craneal. En cuanto a la protuberancia, las funciones de esta región prácticamente va a regular el ritmo de la respiración, el ritmo del latido cardíaco, el diámetro de los vasos sanguíneos, los reflejos de defensa como son deglución, vómito, hipo, tos y el parpadeo. Estas funciones también ya las habíamos mencionado en diapositivas anteriores. En cuanto a la dominancia cerebral, todos sabemos que prácticamente el lóbulo, más bien el cerebro va a estar dividido en dos lóbulos, que es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Para los que somos diestros, nuestro hemisferio dominante va a ser el izquierdo, y para los zurdos, pues prácticamente va a ser el derecho. Cada uno de estos hemisferios tiene la característica de tener ciertas funciones. Por ejemplo, hablando de nuestro hemisferio izquierdo, los que somos diestros, pues eso se encarga prácticamente de lo verbal, de lo lógico, de lo secuencial, de lo controlado. O sea, es el área intelectual, por así decirlo. Es el área activa, a comparación del hemisferio derecho, que tiene que ver aquí con lo artístico, con lo emocional, con lo espiritual, con lo receptivo, con lo pasivo. Entonces, en términos generales, el hemisferio izquierdo es el dominante, podemos decir que es el activo, es el intelectual, a comparación del hemisferio derecho, que son de los zurdos, el principal, y tiene que ver con lo emocional, lo espiritual y lo pasivo, ¿no? Por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o algo? No, doctor. Bueno, pues ya casi terminamos esta parte. Nada más vamos a mencionar un poco, hacer referencia a las meninges, que posteriormente vamos a ver el tema de meningitis.
Bueno, aquí las meninges prácticamente su función es de protección de todas las estructuras cerebrales, como por ejemplo el encéfalo, la médula espinal, y estos meninges pues, van a estar a su vez recubiertos por cuerpo, y estas meninges se van a dividir en tres. La meninge más externa, por así decirlo, se llama dura madre. Esta es una estructura compacta, fibrosa, que sirve como capa externa, que va a recubrir al encéfalo y a la médula espinal. Y esta dura madre va a tener dos capas, como en la interna y en la externa. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema para que se orienten en dónde está localizada cada una de estas meninges. La segunda meninge o la meninge media, que también se le llama, es la aracnoides. Esta es una membrana que no tiene vascularidad, es delgada, está entre la dura madre y la pía madre, y esta va a separar a la dura madre por el espacio subdural y de la pía madre por el espacio subaracnoideo, ¿ok? Este va a tener, por lo tanto, líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Entonces, la meninge media es la aracnoides y es la única que no va a estar vascularizada y prácticamente va a tener esta división de la dura madre por el espacio subdural y de la pía madre por el espacio subaracnoideo. Y por último, la capa más interna es la pía madre. Esta va a estar constituida de tejido conectivo, también es delgado, va a estar cubriendo prácticamente de forma estrecha el encéfalo, a la médula espinal, y también va a tener vasos sanguíneos. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es la única meninge que no tiene vascularidad o que es avascular, la respuesta correcta es la aracnoides. ¿Okay? Bien, aquí está ejemplificado la localización de estas meninges. Ven, aquí está la bóveda craneal o el hueso como tal. La dura madre, que es la porción más externa, la aracnoides, que es la porción más, bueno, es la porción media, la pía madre, que es la que prácticamente va a estar en contacto con el tejido cerebral o la masa encefálica, y por último aquí va a estar el cerebro, ¿ok? Entonces, esta es la distribución de las diferentes meninges, que es una externa, una media y una interna. Ahora, también en cuanto a las estructuras de la bóveda craneal, bueno, pues también tenemos que hacer mención de los ventrículos cerebrales. Estas van a ser prácticamente una serie de cavidades que están interconectadas entre sí en el interior del encéfalo. Estas están llenas de líquido cefalorraquídeo y su principal función es la protección del cerebro. Aquí, como pueden ver, existen diferentes ventrículos, que son los ventrículos laterales, un ventrículo tercero, un cuarto ventrículo, el canal central, y acuérdense que estos ventrículos cerebrales van a estar prácticamente llenos de líquido cefalorraquídeo. Aquí en cuanto al sistema ventricular, ya les había adelantado en la diapositiva anterior cómo van a estar divididos: dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo. Aquí van a estar prácticamente la localización de cada una de estas estructuras. Ahora, por último, últimas dos diapositivas de este tema, el líquido cefalorraquídeo va a estar circulando prácticamente por los diferentes ventrículos, por el espacio subaracnoideo y por la médula espinal, y acuérdense que su principal función es la de protección. Esta sustancia o líquido cefalorraquídeo tiene las siguientes características. Debe ser un líquido claro e incoloro. Se le menciona que debe ser en aspecto de agua de roca. Es una solución que tiene sales inorgánicas similares a las del plasma. La presión es constante, su presión normal es entre 60 y 150 milímetros de agua. El volumen del líquido cefalorraquídeo en circulación en 24 horas es de 130 mililitros. El recuento normal de los leucocitos y los linfocitos en esta sustancia debe ser nula o máximo 3 células. Acuérdense que es un líquido que prácticamente es estéril. ¿Okay? Aquí el 70% del líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroides, que van a estar localizados en los cuatro ventrículos, pero también a nivel de los laterales. Y el 30% se va a producir en las células del epéndimo. Eso también ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Entonces, acuérdense, el líquido cefalorraquídeo va a tener dos localizaciones para su producción. Una son los plexos coroideos y dos son las células del epéndimo. ¿Ok?
Se calcula o se estima que un adulto tiene entre 150 mililitros de este y se renueva 3 a 4 horas. La velocidad de producción por minuto de este líquido es de 0.35 mililitros por minuto. Esto quiere decir que se produce más o menos medio litro por día en un adulto normal. 150 mililitros es lo que está fluyendo de forma continua y esto se va renovando cada 3 o 4 horas. La eliminación de líquidos cefalorraquídeos se lleva a cabo a través de las vellosidades aracnoideas, a través de las células del aracnoides y también en los senos vasculares que van a estar albergando a la dura madre. ¿Vale? Y esto a través de estos senos de la dura madre, que acuérdense que este sí tiene vasos sanguíneos, bueno, pues van a ir directamente hacia el resto del torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, líquido cefalorraquídeo, 2 lugares de producción, plexos coroides y las células del epéndimo. ¿Alguien se acuerda de la producción de mielina? Acuérdense que también eran 2 localizaciones. ¿Cuáles eran? Los oligodendrocitos y las células de Schwann. Exactamente, los oligodendrocitos, acuérdense que eran a nivel del sistema nervioso central y las células de Schwann también producían mielina, pero esto tiene que ver más relación con el sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí damos por terminado lo de anato y fisio. Espero no haya sido tan aburrido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de continuar al siguiente tema? Nada. Doctor. Ok, bueno, entonces, ¿ya se ve la presentación de hipertensión intracraneal? Ya. Se ve. Perfecto, gracias. Pues vamos a dar inicio de una vez. Ok, en cuanto a los objetivos de esta charla o de los siguientes minutos, es hablar de hipertensión intracraneal. Los objetivos de este tema es definir el concepto como tal, mencionar las etiologías más comunes que ahorita vamos a ver a lo largo de la plática, que son diferentes etiologías, conocer el cuadro clínico, que hay una tríada muy clásica de hipertensión intracraneal, describir los estudios de gabinete más utilizados y mencionar el tratamiento. Vamos a mencionar el tratamiento de forma general, ya que va a depender la causa que está provocando la hipertensión intracraneal para poder establecer un tratamiento específico. Entonces, bueno, pues primero que nada vamos a definir este concepto. La definición de hipertensión intracraneal es un síndrome que va a ser derivado de la presión del contenido intracraneal y que va a rebasar los mecanismos de compensación. Acuérdense en sus clases de semiología que un síndrome está constituido por un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en este síndrome de hipertensión intracraneal. La elevación de la presión intracraneal puede ser una emergencia médica o quirúrgica. Va a depender de la causa que lo esté provocando. Por ejemplo, una causa de hipertensión intracraneal es un EBC, principalmente de tipo hemorrágico. Si ese EBC hemorrágico no se dan las medidas de sostén de forma inmediata y no se somete, por ejemplo, a un drenaje o un tratamiento quirúrgico, esa hipertensión intracraneal va a empeorar. No es lo mismo que una hipertensión intracraneal sea provocada por ejemplo, por un tumor. El tumor es mucho más lento, el crecimiento es más paulatino, entonces también puede provocar un tumor de hipertensión intracraneal, pero no va a provocarlo de una forma tan aguda o en cuestión de minutos, a diferencia de un EBC, que en este caso sería principalmente de tipo hemorrágico. Ahora, para entender un poquito de esto de hipertensión intracraneal, tenemos que el contenido intracraneal está formado por 3 elementos. Uno es el parénquima cerebral o la masa encefálica, el contenido sanguíneo, que aquí contribuyen tanto las arterias como el sistema venoso, y el líquido cefalorraquídeo, que acuérdense que este es un sistema de protección tanto del encéfalo como de la médula espinal. Ahora, cuando hay una alteración en continente y contenido, que ahorita vamos a ver una ley de Monroe que se llama, es cuando se va a provocar esta alteración y por lo tanto va a provocar una descompensación. ¿Okay? Entonces vean, el contenido del cráneo ya dijimos que son 3. Uno, el tejido cerebral, que va a constituir prácticamente el 80%. El líquido cefalorraquídeo, que va a constituir el 10%,
Y el volumen sanguíneo, aquí podemos incluir tanto el arterial como el venoso en 10%. Entonces, cuando hay equilibrio en estos tres componentes del contenido, no existe el síndrome, todo va a actuar de forma normal. Pero cuando alguno de estos se empieza a alterar, los otros van a intentar compensarlo, que ahorita vamos a ver de qué manera, y por lo tanto va a provocar el síndrome de hipertensión intracraneal. Ahora, existen, como todo en medicina, diferentes valores de referencia que va a depender del adulto, de los niños, del recién nacido. Por ejemplo, la presión intracraneal de forma normal en un adulto debe ser de 10 a 15 milímetros de mercurio o de 70 a 150 centímetros de agua. Específicamente la forma más común o la que yo siempre les elijo que prefieran es hablando de mercurio. 10 a 15 milímetros de mercurio es una presión intracraneal normal. La presión de los niños, pues obvio, va a ser un poquito menor, lo normal es entre 3 a 7 milímetros de mercurio. En los recién nacidos también va a variar, va a ser entre 1 y 8 milímetros de mercurio. La presión en la cisterna magna también va a depender, por lo tanto aquí lo normal puede ser de 0 a 12 e inclusive puede ser negativa, pero únicamente hablando de la cisterna, ojo, no se vayan con la finta. Como pregunta de examen, lo que yo les pido que se memoricen es 10 a 15 milímetros de mercurio, esa es la presión intracraneal normal. Ahora, ya dijimos que menos de 15 no normal, entonces existen diferentes grados de hipertensión intracraneal dependiendo de qué tan elevado esté. Por ejemplo, podemos hablar de una hipertensión leve cuando se pone entre 20 y 30 milímetros de mercurio, una moderada entre 30 y 40 milímetros de mercurio y una grave cuando se encuentra más de 40 milímetros de mercurio. En cuanto a la etiología, tenemos diferentes situaciones que van a provocar diferentes, diferentes etiologías. Por ejemplo, hablando del aumento del volumen cerebral, esto quiere decir que hay una lesión ocupante del espacio y que esto puede ser debido a tumores, a abscesos, a hematomas, a aneurismas, a contusiones por edema cerebral, traumatismo craneoencefálico que también tiene que ver con edema cerebral o procesos infecciosos como una meningoencefalitis, ¿ok? Entonces, hablando específicamente del aumento cerebral, son estos: tumores, abscesos, hematomas, aneurismas, contusiones, traumatismo craneoencefálico o inclusive meningoencefalitis. Cuando va a estar comprometido el otro componente del contenido, que acuérdense que es el líquido cefalorraquídeo, bueno, pues aquí puede deberse a una producción aumentada, por ejemplo, a un tumor que esté estimulando la producción de los plexos coroides, una absorción disminuida, por ejemplo, que se obstruya algún orificio de salida a cualquier nivel, bueno, pues también va a provocar aumento del líquido cefalorraquídeo, o se vea comprometida o haya obstrucción al flujo, ¿ok? Entonces, o producción aumentada, o absorción disminuida, o obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo. Y si hablamos de la situación de volumen sanguíneo, aquí esto se puede ver comprometido en situaciones de hiperemia, en obstrucciones del sistema venoso, ya sea por isquemia, por hemorragia, o en situaciones de hipercapnia. Hay algunas otras situaciones que nos pueden provocar también hipertensión intracraneal, como son las diferentes encefalopatías metabólicas, específicamente la hepática, la renal o urémica, son las que también pueden provocar edema cerebral, y si no se controla de forma adecuada, bueno, pues también provocan un síndrome de hipertensión intracraneal. Aquí en forma de algunas generalidades, el flujo sanguíneo cerebral recibe el 15% del gasto cardíaco, va a consumir prácticamente el 15 al 20% del oxígeno total, se requiere de cierto flujo cerebral por minuto, que este tiene que ver con 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Si este flujo cerebral, por ejemplo, se ve comprometido en una situación isquémica menos de 30, por lo tanto, esta masa cerebral va a empezar a sufrir por cada minuto de isquemia, por cada segundo que se va comprometido este flujo cerebral. Aquí este flujo cerebral va a depender, ya que es mucho mayor a nivel de la sustancia gris, 80 mililitros por cada 100 gramos, a diferencia de la sustancia blanca, que va a ser de 20 mililitros por cada 100 gramos. Y por último, el cerebro, por cada 100 miligramos de cerebro, va a consumir
10 miligramos de glucosa, ¿ok? Ahora vamos a hablar entonces de la teoría de Monroe-Kelly, que ya dijimos que tiene que haber un equilibrio entre el cerebro o masa encefálica, el volumen de sangre circulante, aquí tenemos el arterial y el venoso, y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Si este volumen, estos contenidos se mantienen estables o constantes, todo va a estar trabajando de forma normal. Pero si alguno de estos componentes se aumenta de forma rápida, los otros dos prácticamente tienen que disminuir de forma inmediata con la finalidad de mantener un mecanismo de compensación. Por ejemplo, aquí va el ejemplo. Lo normal, cerebro ya dijimos 80%, sangre 10%, líquido cefalorraquídeo 10%, la presión normal es de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una masa aquí ocupativa, por ejemplo, pongamos un tumor? El cerebro, obviamente, va a constituir el 80%, nunca se va a modificar, no se puede hacer el cerebro chiquito para tratar de compensarse. Los que van a hacer el proceso de compensación van a ser los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. Pues como pueden ver, estos empiezan a disminuir de 10 a 10, que era lo normal para cada uno. Aquí como mecanismo de compensación, pues prácticamente tiene que disminuirlo a 5 y 5 de porcentaje. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener una PIC de 15, de 18, inclusive de 20 milímetros de mercurio. Aquí significa que hay un proceso de compensación. Pero si esta hipertensión intracraneal o no se detecta, no se hace el diagnóstico de forma oportuna, bueno, pues esta masa sigue prácticamente creciendo, va comprometiendo el líquido cerebral, más bien la masa encefálica. Por lo tanto, estos tienen que ir disminuyendo cada vez más, pero aquí prácticamente ya hay una fase de descompensación, y esto quiere decir que ya hay una presión intracraneal que por lo menos es mayor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, este cuadrito, yo en lo personal me gusta mucho porque está bastante práctico y es una forma muy rápida de entender en qué consiste la teoría de Monroe-Kelly. Ok, entonces ya dijimos que la teoría de Monroe-Kelly, si aumenta uno, prácticamente los otros dos tienen que disminuir. Ahora, vean, si hay aumento de la presión intracraneal, se empieza a comprometer los vasos sanguíneos, por lo tanto, hay una dilatación cerebral. Esta dilatación disminuye la resistencia vascular cerebral para mantener el flujo sanguíneo constante. Si este aumento de la presión intracraneal continúa, entonces aquí ya, aparte de la dilatación cerebral, va a haber un aumento en la presión arterial sistémica. A este se le llama un efecto de Cushing, ¿ok? Y aquí a continuación vamos a ver más adelante vamos a ver una tríada, que es prácticamente una hipertensión intracraneal que ya está en fase de descompensación, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Dijo en el efecto de Cushing que si la presión intracraneal se eleva, continúa, también se aumenta la tensión. Ok, ya vi. Hay una tríada de Cushing que ahorita vamos a ver más adelante, que la principal manifestación secundaria de la hipertensión intracraneal es el aumento de la TA, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando se lleva a cabo este aumento de la TA, significa que ya este paciente se está descompensando y que si no establecemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento, prácticamente sí pueden llegar a fallecer estos pacientes. Ok, gracias. Ok, en cuanto a los mecanismos de compensación, ya dijimos que los que se van a encargar de esa tarea es el líquido cefalorraquídeo, ya sea en forma de favorecer la salida o favorecer el drenaje o reducir el calibre de los vasos arteriales, en este caso vasoconstricción, o disminuir el espacio extracelular mediante salida de agua hacia la circulación venosa. Entonces, estos son los mecanismos de compensación que tienen que ver con vasos sanguíneos, tanto arterial como venoso, y la absorción o el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Para continuar de hipertensión intracraneal tenemos, bueno, uno de los mecanismos, si esta hipertensión intracraneal no se diagnostica, va a existir o van a provocar diferentes tipos de edema cerebral.
Este edema cerebral existen tres principales, que son el edema citotóxico, el vasogénico y el intersticial o hidrostático. El edema citotóxico, esto quiere decir que va a haber una falla en las bombas de energía de tipo intracelular, va a afectar a las neuronas, va a afectar a la glía, y la forma más común de un edema citotóxico es el isquémico o la enfermedad vascular cerebral, así como la hiponatremia o intoxicaciones por algunas sustancias, organofosforados, drogas, medicamentos, etc. Pero el prototipo de un edema citotóxico es el EBC de tipo isquémico. En segundo lugar está el edema cerebral de tipo vasogénico. Esto tiene que ver con una transudación y exudación por alguna alteración de la barrera hematoencefálica. Aquí los prototipos de un edema vasogénico tienen que ver en la etiología tumoral, abscesos, infecciones como meningitis o meningoencefalitis, encefalopatías principalmente de tipo hipertensivo. Y en tercer lugar, el edema intersticial o hidrostático, en el cual esto quiere decir que hay una dificultad para la circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y aquí el prototipo de este tipo de edema es el tumor de los plexos coroides, que se van a encargar de la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora, ya estamos hablando de la sintomatología. Hay una triada de la hipertensión intracraneal, que ustedes prácticamente casi siempre se preguntan de examen. Es una cefalea, hay papiledema o un edema de la papila, que tenemos que hacer prácticamente un examen de fondo de ojo. Y el vómito, este vómito generalmente tiene la característica que se le llama vómito en proyectil. Esto quiere decir que generalmente el vómito va precedido por ciertos arqueos. Bueno, en el caso de hipertensión intracraneal, prácticamente este vómito no va precedido de arqueo y va a ser en proyectil. Ahora, vean, esta cefalea tiene la característica de que va a ser intensa, cada vez va a tener una intensidad mucho mayor, puede aumentar, o más bien va a aumentar con ciertos movimientos de Valsalva, al toser, al estornudar, al agacharse. Y esta cefalea puede provocar prácticamente los vómitos en proyectil. También otras manifestaciones del cuadro clínico es la diplopia, el papiledema, la respiración de Cheyenne-Stokes, que ahorita vamos a ver, una respiración de Biot, puede provocar paresia del cuarto par craneal y una midriasis arreactiva. Todos estos son síntomas de una hipertensión intracraneal en sus diferentes grados, pero acuérdense que la tríada característica es esta: cefalea, papiledema y vómito en proyectil. Ahora, si esta hipertensión intracraneal sigue en fase de descompensación, ya dijimos que uno de los síntomas que va a provocar es la hipertensión arterial, y esta triada se le llama triada de Cushing. Lo que significa esta triada de Cushing, lo que constituye es que aparte de la hipertensión arterial, va a provocar bradicardia y puede provocar también alteraciones en la respiración. ¿Okay? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la tríada de hipertensión intracraneal? Es cefalea, vómito en proyectil y papiledema. Pero si yo les pregunto la tríada de Cushing, que tiene que ver con una hipertensión intracraneal, pero ya descompensada, entonces la respuesta está con hipertensión arterial, con bradicardia y con alteraciones en la respiración. Estas son imágenes de fondo de ojo, en los cuales prácticamente vean, esto es lo normal, se ve una papila bonita, bordes regulares, coloración y calibre de los vasos sanguíneos de forma adecuada, y vean esta papila prácticamente totalmente deformada. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros observamos cuando realizamos un fondo de ojo. Respiraciones anormales. Puede haber dos tipos de respiraciones en la triada de Cushing, como por ejemplo la respiración de Biot. Aquí como pueden observar en los dibujitos, son respiraciones rápidas. Posteriormente hay periodos de apneas y posteriormente nuevamente empiezan con respiraciones rápidas y de la misma intensidad, periodo de apnea, rápidas de la misma intensidad y nuevamente periodos de apnea. Esto se le conoce como respiración de Biot. Este es otro tipo de respiración que se le llama de Cheyenne-Stokes. Aquí también puede haber periodos de apneas que van a ser variables entre 10 a 30 segundos.
Pero aquí, como pueden ver, la diferencia es que la amplitud va de menor a mayor, posteriormente va disminuyendo hasta que prácticamente llega en el periodo de apnea y nuevamente la amplitud se vuelve a aumentar hasta que llega a un punto máximo, nuevamente a disminuir y otra vez terminar en apnea. ¿Ok? Entonces, esas son las respiraciones que se encuentran en una hipertensión intracraneal descompensada o cuando ya el paciente tiene una triada de Cushing. Ahora, si este edema cerebral o esta hipertensión intracraneal todavía continúa, bueno, pues puede haber estas complicaciones, que prácticamente esta es la forma en la cual va a fallecer el paciente. Esto significa que el paciente con hipertensión intracraneal va a tener predisposición para herniaciones. Estas herniaciones, ahorita vamos a ver un esquema mucho más amplio para que localicen cada una de ellas, pero de forma general podemos decir que la hernia subfalcina va a penetrar a través de la hoz del cerebro en la incisura interhemisférica, o sea, prácticamente está a nivel central, o localización, más bien en la parte más superior. Está la hernia central o transtentorial. Aquí esto lo que va a provocar esta hernia es que va a descender el encéfalo a través del tentorio. Una hernia uncal o transtentorial lateral va a comprometer el tronco cerebral y una hernia amigdalina que va a prácticamente herniarse a través del agujero magno generando daño vulvar. Entonces, estos son los diferentes tipos de hernias que puede haber en una hipertensión intracraneal descompensada, que es la hernia subfalcina, la central o transtentorial, la uncal o transtentorial lateral y la hernia de tipo amigdalino. Ven, aquí hay un dibujito mucho más amplio para que detecten dónde está localizada cada una de estas hernias. Vean, una hernia subfacial o subfalcina, que está prácticamente localizada en la parte más superior. Una hernia central o transtentorial, una hernia uncal, una hernia amigdalina, que prácticamente se va por el ojo, por el agujero magno, y una hernia transcraneal, que esta es la más benigna, por así decirlo, pero también es la más rara, ya que no va a estar comprometido las estructuras centrales a nivel de la masa encefálica. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ya nosotros tenemos nuestra triada de cefalea, vómito en proyectil, ya realizamos nuestro fondo de ojo y encontramos papiledema, bueno, pues ya podemos hacer un diagnóstico de una hipertensión intracraneal, pero ya dijimos que existen diferentes etiologías, entonces, bueno, pues vamos a tener que hacer el uso de pruebas complementarias. Una radiografía de cráneo únicamente va a ser útil en los pediátricos, y esto en los menores de 1 año. Ahorita vamos a ver una imagen característica de hipertensión intracraneal, pero en la etapa pediátrica. La tomografía es el estudio inicial prácticamente para todas las patologías del sistema nervioso central. La tomografía es el primer estudio que se tiene que realizar. También tiene utilidad la resonancia magnética, la punción lumbar, si es que estamos pensando en una meningitis o meningoencefalitis, y un Doppler transcraneal cuando nuestra causa puede ser de tipo vascular, ¿ok? Entonces, todas estas son herramientas que nosotros podemos utilizar en el abordaje del paciente con hipertensión intracraneal. Radiografía de cráneo, pero, ojo, acuérdense, únicamente en los pediátricos. En los adultos jamás se utiliza. Tomografía, resonancia, punción lumbar o un Doppler de tipo transcraneal. Esta es la imagen característica de una hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia en un paciente pediátrico. ¿Ok? Acuérdense, entonces, únicamente la radiografía tiene utilidad en los pediátricos, preferentemente en los menores de 1 año, aunque aquí, como pueden ver en la descripción de esta fotografía, es un paciente que tiene ahí hipertensión intracraneal y que tiene 4 años de edad, secundaria hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, preferentemente menos del año, pero se pueden utilizar todavía en las siguientes etapas de la etapa pediátrica. La TAC craneal ya dijimos que va a ser prácticamente el estudio inicial, el gold estándar, para prácticamente todas las patologías del sistema nervioso central. Aquí, como pueden ver, se ve desplazamiento de la línea media. Aquí hay un líquido blanco que prácticamente es sangre, es una hemorragia subaracnoidea que prácticamente está comprometiendo ya parte de los ventrículos, está desplazando la línea media, hay edema cerebral en esta región. Entonces, prácticamente, les digo,
la hipertensión intracraneal existen diferentes etiologías, por lo tanto, vamos a requerir pues, de diferentes estudios para determinar cuál es la causa. La resonancia magnética, vean aquí igualmente una lesión a nivel del tercer ventrículo que puede estar provocando hidrocefalia o obstrucción en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vean, estas son imágenes de resonancia a comparación de las previas, que son imágenes de tomografía, para que las vayan empezando a distinguir. Ahora, en cuanto al Doppler transcraneal, bueno, pues aquí la finalidad del Doppler es valorar la disminución en la velocidad del flujo cerebral a expensas de diferentes ondas, específicamente de una onda diastólica, que puede llegarse a ver invertida en estadios avanzados cuando se produce una parada de circulación cerebral. Estos son algunos parámetros que toman los radiólogos para determinar si hay un síndrome de hipertensión intracraneal. Eso nada más se los menciono. Sepa que el Doppler transcraneal es de utilidad, pero bueno, esto no se lo aprendan, no se los voy a preguntar en el examen. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a saber? Ustedes pueden, alguien, ¿qué se le ocurre que intenta representar esta fotografía? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué se les ocurre que es esto? ¿Podría ser una craniectomía descompresiva? Más o menos, sí, tienes la idea. ¿Alguien más? ¿Son los catéteres? Ajá, son los catéteres y aquí se están haciendo dos cuestiones. Uno, como dijeron al principio, están descomprimiendo y el otro a su vez está prácticamente realizando la medición de la presión intracraneal. Entonces, ahora sí que en esa fotografía lo que intentaba representar eran las dos situaciones, tanto un drenaje como la medición de la presión de tipo intracraneal, ¿ok? Entonces, eso era lo que representaba esa fotografía. Ven, aquí existen diferentes localizaciones para realizar la medida de la presión intracraneal. Por ejemplo, lo podemos hacer a nivel subdural, a nivel epidural, a nivel prácticamente intracerebral, pero la forma más adecuada, intracerebral o intraparenquimatoso, pero la forma más adecuada, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el sitio de localización que se prefiere para realizar la medición intracraneal? La respuesta correcta es a nivel de los ventrículos, ¿ok? Esta es la respuesta correcta y esta es la forma de medición de esta presión intracraneal que es la más específica, por así decirlo, ¿ok? Entonces, vean, existen diferentes lugares, subaracnoideo, subdural, intraparenquimatoso, epidural, pero la localización más adecuada debe ser a nivel intraventricular. Ahora, en cuanto al tratamiento, ya casi terminamos. Bueno, aquí dijimos que existen diferentes etiologías de la hipertensión intracraneal, por lo tanto, el tratamiento pues, va a ser muy diferente a la patología que lo está provocando. Por lo tanto, nosotros únicamente vamos a tener que basarnos en medidas generales y aquí es prácticamente el ABCD. Esto es mediante la ventilación, la circulación, la respiración y en este caso el D que representa lo neurológico. Aquí como medidas generales, bueno, se prefiere que estos pacientes tengan una elevación de la cabecera entre 30 y 45 grados, que mantengan una tensión arterial media de 90 milímetros de mercurio, que generalmente se les administre soluciones salinas, se les debe evitar la fiebre, evitar la hiper o hipoglicemia, la hipo o hipernatremia y evitar la hipoxemia, ¿ok? Entonces, todas estas son medidas generales que nosotros tenemos que evitar en este tipo de pacientes. En cuanto a las soluciones, existen dos tipos de terapia. Una que es una escuela americana, por así decirlo, que se le llama la terapia de Rosner, y otra que es la escuela europea, que es la escuela de Lund, o terapia de Lund. Bueno, hablando en esta primera parte de la terapia de Rosner, que es la escuela americana, bueno, pues esta terapia se basa en la hipótesis de que la presión
de que la presión de perfusión craneal es el principal estímulo en que se fundamenta la respuesta contrarreguladora de la vasculatura cerebral. Esto quiere decir, o lo que se propone es que el flujo sanguíneo cerebral va a mejorar si esta presión de perfusión craneal lo vemos comprometido o si mejoramos o aumentamos las resistencias vasculares cerebrales, ¿ok? Entonces, en conclusión, esta terapia de Rosner o escuela americana lo que quiere decir es que los pacientes van a mejorar al provocarles o estimularles un aumento en la resistencia vascular cerebral, ¿ok? Por lo tanto, este aumento de la vascular cerebral pues va a depender de utilizar pues, ciertas soluciones que ya dijimos que de preferencia se usan soluciones salinas. Y esta terapia o esta modalidad lo que va a utilizar son uso de vasopresores como la fenilefrina, como la norepinefrina, y esto es con la finalidad o el objetivo de incrementar la presión arterial media para mejorar la presión de perfusión cerebral, ¿ok? Entonces, esta terapia americana o de Rosner lo que va a utilizar es vasopresores, principalmente fenilefrina, norepinefrina, y esto va a ser logrado al incrementar la presión arterial media, mejorando la presión de perfusión cerebral. Ahora, a comparación de la terapia de Lund, que es la terapia europea, esta escuela, por así decirlo, los europeos lo que fundamentan es que la eficacia en el flujo sanguíneo cerebral tiene que ver con la reducción de la presión hidrostática y la normalización de la presión coloidosmótica. En términos más sencillos, tiene que ver con la reducción del volumen cerebral al reducir la presión hidrostática. Y ellos van a utilizar otros medicamentos que también pueden ser algunos vasoconstrictores, pero estos van a ser vasoconstrictores dirigidos al lado venoso y al lado arterial, y no solamente arterial como era la escuela anterior, ¿ok? Ellos utilizan dihidroergotamina, tiopental, que es un sedante. Ellos utilizan para disminuir la presión hidrostática beta bloqueadores, principalmente el metoprolol, o antagonistas alfa como la clonidina. Entonces ven la diferencia. La escuela americana usa fenilefrina o noradrenalina, y la escuela europea, utilizan beta bloqueadores, alfa antagonistas, dihidroergotamina o tiopental. En términos de nuestra república, por lo que estoy investigando las terapias, lo que más se utiliza, o va a depender también mucho de la formación del especialista, pero lo que más se utiliza es la terapia de Rosner o la escuela americana. Utilizan muy pocas terapias, la terapia de tipo Lund o la europea, ¿ok? Algunos otros medicamentos que pueden utilizarse como ayudantes, principalmente para el edema cerebral, es el uso del mannitol, que generalmente su utilización debe ser en forma de bolos intravenosos cada 4 o 6 horas. Estas son las dosis. De ninguno de los medicamentos que vamos a ver a lo largo de los temas, de ninguno voy a pedir dosis, únicamente lo que me interesa es que sepan qué medicamentos para cada cosa, pero en ninguno les voy a preguntar dosis. Se debe mantener también una hiperventilación controlada. Podemos utilizar sedantes o barbitúricos, principalmente el fenobarbital. Algunas veces se sugiere la hipotermia, pero siempre y cuando sea controlada. No debe ser menor de 32 grados. Entonces, estas son otras medidas que pueden ser utilizadas en los pacientes con edema cerebral, con hipertensión intracraneal, y todo esto es con el objetivo de disminuir el consumo de oxígeno cerebral. ¿Ok? Entonces, usando mannitol, hiperventilando, usando barbitúricos o inducir al coma barbitúrico y llevarlos a hipotermia, pero siempre y cuando esto sea controlado. Ahora, dependiendo de la causa de la hipertensión intracraneal, pues podemos también realizar craniotomías descomprensivas. Esto principalmente cuando hay hematomas o hemorragias de tipo, un EBC de tipo hemorrágico, y tratamiento quirúrgico igualmente para hematomas intracraneales, postraumáticos, tumores cerebrales, hidrocefalias, abscesos, etc. Entonces, craniotomía descompresiva, que sería como algo agudo y de urgencia, o ya más elaborado en un área de quirófano y un tratamiento quirúrgico.
Este tratamiento quirúrgico está indicado cuando hay edema cerebral maligno. Esto significa que hay una PIC más de 40 milímetros de mercurio, traumatismo craneoencefálico severo, infarto cerebral, igualmente extenso, ruptura de un aneurisma, tumores, encefalitis y aumento de la presión intracraneal por cualquier otra de las causas. Vean, estas son unas técnicas de craneotomía en el cual aquí prácticamente se extrae el colgajo sanguíneo, se le hace un hoyo para que se drene o se extraiga el contenido sanguíneo. O este es otro tipo de craneotomía que se le llama osteoclástica, que son una prótesis. Vean aquí, este cerebro prácticamente está expuesto, ¿no? Y aquí sí se le expuso únicamente un área del cráneo para que sea descompresivo. Entonces vean, esta es una craneotomía pues bastante extensa. Aquí se ve expuesta prácticamente la masa encefálica. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Este tema ya se acabó. Doctor, a mí me quedó una duda en cuanto a la compensación. Ajá, cuando nos enseñó el esquemita, donde estaba la masa y abajo lo de la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Como que ¿Compensación? Ah, sí, pregúntame. Ahí voy para allá. ¿Ahí? Sí. Ajá. Es que, por ejemplo, en donde está, ¿cómo sabe que está compensado? Porque, bueno, por los porcentajes están iguales. Bueno, yo veo 5% sangre y 5% líquido cefalorraquídeo. Pero donde dice descompensado, igual como que están los mismos porcentajes. Ya. Bueno, Ya. aquí te está especificando los porcentajes, pero esa es una buena pregunta. Hablando clínicamente, haz de cuenta que el individuo normal, pues obvio no va a tener cefalea, no va a tener papiledema y no va a tener vómito en proyectil. Cuando hay una hipertensión intracraneal compensada, pongamos que tenga 15, 18, 20 milímetros de mercurio, va a tener ya cefalea, el vómito y el papiledema. Pero cuando ya está descompensado, lo que les mencioné hace un ratito, entonces ya vamos a encontrar la tríada de Cushing. Ya el paciente va a estar hipertenso, con alteraciones en la respiración, con bradicardia, con parálisis del cuarto par, con midriasis reactiva, con diplopia. Entonces, estos datos agregados ya quieren decir que hay una hipertensión intracraneal ya descompensada. O sea, esta es la forma en la cual tú la vas a detectar por clínica. ¿Vale? Obvio, si tienes en un lugar una terapia neurológica y puedes realizar la medición de la PIC o de la presión intracraneal, bueno, pues ahí lo vas, ahí lo vas monitorizando, pero de acuerdo a tus valores o medidas. Pero mediante la clínica es con la presencia o la aparición de los diferentes síntomas, y son estos: diplopia, respiraciones anormales, paresia, midriasis o hipertensión. Por eso les decía que la tríada de Cushing ya son datos de descompensación de la hipertensión intracraneal. Esa es la diferencia. Ok. Gracias, doctor. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, algo. ¿Ninguna? Ok. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas o dudas, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Al ratito les paso en la clase de hipertensión intracraneal y les menciono cuál va a ser la siguiente clase para que vayan ahí programando sus tareas, ¿vale? Entonces no hay ninguna pregunta, duda, nada, ¿seguros? Doctor, bueno, yo tengo una duda. Había visto que en... había una terapia que era lo de la hiperventilación y se requirió una hiperventilación agresiva cuando había signos de una herniación, pero había visto que como consecuencia se produce una isquemia. Entonces, eh, ¿hay algunos criterios para saber si se puede realizar eso en un paciente o qué debería de cumplir? Mira, aquí las medidas generales, creo que hasta el último lo mencioné aquí. Ah, mira, hiperventilación controlada.
tú debes de tener una hiperventilación mediante un control de gasometrías de forma continua, cada hora, cada 2 horas, y debes de llevar un control de la PCO2 que esté en estos rangos, entre 26 y 30. Si tú estás hiperventilando a un paciente, pero tu gasometría tiene de 40 milímetros de mercurio, entonces quiere decir que esa hiperventilación está exagerando o no la estás controlando y por lo tanto la vas a tener que disminuir o suspender, porque de lo contrario exactamente se va a comprometer. En lugar de ayudar al flujo sanguíneo cerebral, prácticamente lo vas a estar comprometiendo. Entonces vas a provocar más edema cerebral, más daño de las neuronas, etc. Entonces por eso se le dice hiperventilación controlada, pero siempre y cuando esté en estos rangos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente, vuelvo a lo mismo, una hipertensión intracraneal, que tiene, no sé, le hiciste su medición, tiene 30 milímetros de mercurio, ya está empezando con ciertos datos de midriasis, le tomas una gasometría inicial porque quieres hiperventilarlo de forma controlada, pero si tu gasometría inicial muestra de 40 milímetros de mercurio, entonces esa hiperventilación no va a ser posible, porque en lugar de ayudar a ese paciente lo vas a empeorar, ¿no? Lo vas a comprometer. Entonces, por eso se le llama hiperventilación. Entonces, siempre tú que vayas a hiperventilar, tienes que tener a la mano una gasometría. Si esa gasometría está en rangos para que tú lo puedas hacer, lo realizas, ¿ok? Pero si no se puede hacer porque la gasometría inicial tiene un rango mayor a estas cifras, entonces ya ahí está contraindicado. Entonces, esa es la forma en la cual tú puedes decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Ok, gracias. ¿Sí quedó claro, Oscar? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta o duda, pues ahorita damos por terminada la clase del día de hoy. Y entonces por la tarde les hago llegar la información del video de la próxima clase. Les envío estas diapositivas para que las vayan repasando. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿vale? Sí, Gracias. doctor, gracias. Sí, Muchas doctor, gracias. gracias. Gracias, doctor. Cuídense. Igualmente, doctor, hasta luego. gracias. Sean felices. Que esté muy bien, doctor. Llegué cuando había terminado de pasar lista, no sé si me puedo poner a asistir. Sí, creo que no estabas, ¿verdad? No, llegué cuando ya había terminado de pasar lista. Sí, no te preocupes, ya te había visto ahorita. Gracias. Vale, cuídate, que estén bien.